Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Libra, cariño. Muchísimas gracias por tu apoyo. Punteros, mi querido Libra, ¿vale? Gracias, gracias de corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Libra. Una de las imágenes que yo he visto, Libra, con el cuenco de cuarzo, es como si hubiera una esfera, como un aro, cariño, y tú estás prácticamente en medio de ese aro. Me recuerda mucho lo que es a la carta del mundo, la suerte, cariño, la fortuna, o todo lo que tú estés haciendo en estos momentos o quieras hacer, es lo correcto, es bueno, es positivo, mi querido Libra. Pero por otra parte, también en el entorno de esa esfera, cariño, había muchas aves. Y las aves representan lo que es miedos, dudas, inseguridades, discusiones, noticias, pleitos, etcétera, etcétera, mi querido Libra. No sé por qué siento, Libra, que hay algo que tú deseas, hay algo que tú quieres. Puede ser algo económico, puede ser los sentimientos, puede ser que te gusta una persona, puede ser que a lo mejor me dices, Richard, estoy haciendo algo, pero siento que no es lo correcto. También tienes como esa duda, ese miedo, esa inseguridad, mi querido Libra. Siento esto. Pero recuerda, Libra, que estás dentro de ese aro de luz que me recuerda mucho lo que es al mundo. Entonces te dice, no tengas miedo a lo que tú estás viviendo en este momento. No permitas que la inseguridad, las dudas, simplemente te desvíen de tu camino. Atrévete, me están diciendo, con ese sueño, con ese proyecto, con ese sentimiento. Deja a un lado la energía de la nada y apuesta por ti, me dicen, o apuesta por ese amor, o apuesta por ese proyecto. Porque lo que a ti en este momento te está frenando, Libra, puede ser tus dudas, miedos, inseguridades, no sabes qué hacer. Piensas de repente que si haces esto, el mundo entero te va a juzgar, o si tú fracasas, cariño, el mundo entero te va a juzgar. Pero la suerte te está acompañando, Libra. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. El otro mensaje también que te puedo dar, Libra, tranquilamente puede ser de que si tú de repente tienes esa percepción que alguien quiere hacerte daño, tú estás protegido y protegida por una energía desconocida, cariño. Puede ser tus seres de luz, pueden ser tus ángeles, puede ser tu fe también, pero tú estás siendo protegido y protegida, mi querido Libra. La carta del mago, cariño. Cuando en una carta, en una lectura que tú tengas, te sale la carta del mago, te está diciendo, todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, va a ser positivo para ti. Me dicen, todo lo que tú quieras lograr, lo vas a lograr,
porque sale el mago. El mago tiene todas las armas necesarias para poder triunfar en esta tierra. De esto puede estar relacionado con el trabajo, con el estudio, con el amor. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay una espada, cariño, que representa tus ideas, proyectos, sueños. Aquí hay lo que es un basto, que representa tus deseos. De repente lo que es en la parte pasional, en los proyectos, en los sueños, un deseo que tú tengas. Aquí sale lo que es una copa, que representa los sentimientos. También puede estar relacionado con el amor, con la familia, con los hijos. Y aquí hay como un abanico que representa lo que es el aire y representa también los pensamientos. Y aquí está lo que es una moneda de oro, cariño, que representa la fortuna. Entonces, cuando tú tienes en una lectura la carta del mago, supongamos tú preguntas, me gustaría saber si Pepelucho me engaña, ejemplo, y te sale el mago, es un sí rotundo. Me gustaría saber si llegará una persona nueva a lo que es en mi vida, es un sí rotundo. Me gustaría saber si esa persona todavía me ama, es un sí rotundo. Es un sí, te dice, porque tenemos la carta del mago, cariño. Me gustaría saber si me voy a comprar esa casa, es un sí. Te vas a comprar esa casa. Entonces, lleva ese mensaje a tu terreno. También representa lo que es a una persona del signo Aries, pero voy a sacar más signos. Me sale Virgo, mira, esta figura yo lo he visto en el cuenco de cuarzo. Sale lo que es una esfera como el mundo y tú estás en el medio. ¿Ves? Me sale un Virgo, me sale otro Libra. Cierras con un Tauro o un Virgo, pero tú lleva el mensaje a tu terreno. Puede ser cualquier signo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver, mi querido Libra. La letra K, la letra H, la letra R, mi querido Libra. Vamos a ver un mensaje del oráculo. Te voy a sacar un mensaje del oráculo, Libra. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, dice, bendecido, Libra. Es que, ¿sabes qué siento? Que tú te estás ahogando en un vaso de agua, cariño. Siento que esta persona te ama, siento que vas a ser correspondido por alguien, siento que va a llegar una persona nueva, siento que vas a lograr ese proyecto, ese deseo. Fíjate muy bien en la figura, cariño. Si tú te das cuenta, en esta figura representa como si fuera, tú has visto esos caracoles ermitaño, cariño, la cual se pone como una coraza, como un caparazón, pues me recuerda mucho, pero aquí hay lo que es un hada. Entonces, siento, mi querido Libra, que tú tienes que soltar esa armadura. Tú tienes que soltar esa cruz, me dicen. En este caso puede ser tus miedos, tus dudas. Tú tienes que salir de tu zona de confort. Porque en este caso, cariño, no es un cangrejo ermitaño, es un hada. Mira, y esta hada, cariño, tiene alas. Y como tiene alas, tú puedes volar, tú puedes superar obstáculos, tú puedes cambiarte de casa, de pareja, de domicilio, de trabajo. Tiene alas, cariño. Tenemos lo que es el número 22, busca lo que es en numerología, vas a tener lo que es un mensaje muy importante para ti, cariño. Es muy importante, mi querido Libra, que salgas de tu zona de confort, cariño, me está diciendo, ¿vale? O que te atrevas, atrévete a hablar, expresar, a decir lo que sientes, a decir lo que quieres, haz tu propuesta, Libra, haz tu propuesta. En este caso, eres tú quien tiene que hablar, eres tú quien tiene que dar el paso, Libra. Me dicen, en cualquier aspecto de tu vida. Vamos a ver qué me dicen, corazón, un consejo del tarot Z. Un consejo del tarot Z. Esta carta, tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Si tú te das cuenta, mi querido Libra, aquí hay un personaje que está tenso, que está nervioso o está nerviosa, Libra. Entonces, ¿qué te dice la carta del mago? ¿Qué te dice el oráculo? ¿Qué te dice el cuenco? ¿Por qué te ahogas en un vaso de agua si todo se va a solucionar? ¿Por qué de repente tienes miedo a amar si esta persona te ama? ¿Por qué tienes miedo de salir de tu zona de confort si tú has nacido para triunfar? ¿Por qué tienes miedo a la soledad también? Estás un poco nervioso, un poco nerviosa, estás tenso, tensa, te levantas mucho lo que es en la madrugada, posiblemente porque tienes miedo a algo, te preocupa algo, pero no hay nada de qué preocuparse, me están diciendo.
las cartas, cariño. Vamos a ver, corazón, qué más me quieren decir el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Siento, mi querido Libra, que hay una situación que tú vienes luchando con ello hace mucho tiempo, ¿vale? Esta situación puede ser relacionada con los sentimientos, puede ser en el trabajo, puede ser en tus proyectos también. Hay algo que tú prácticamente te esfuerzas, o hay algo que tú estás arrastrando, cariño, porque tenemos la carta del 7 de bastos. Pero yo aquí veo buena energía, Libra. Entonces, si tú me dices, Richard, ¿algún día cambiará esta situación? Con la carta del 7 de bastos me dice, cariño, sí, va a cambiar esta situación. Y también te aconseja, sigue para adelante, no te rindas, no tires la toalla. Algo tú quieres lograr. Hay algo que tú quieres lograr en tu vida y lo vas a lograr, Libra, pero tienes que continuar. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 9 de espadas y la carta del as de pentáculos. Posiblemente, mi querido Libra, puede ser que has escuchado un mensaje o de repente una persona como que te hace sentir mal, cariño. O has visto algo que te hace sentir mal. Si este mensaje lo relacionamos a lo que es en el proyecto, me dicen las cartas, tú vas a llegar lejos, pero lamentablemente, mi querido Libra, estás al costado de una persona que posiblemente no cree en ti. Y esto te hace sentir mal. ¿Ves? Aquí hay un personaje que se lamenta, Libra. Y este personaje observa. Si esto lo relacionamos de repente en los sentimientos, puede ser que tú has escuchado o has visto algo de una persona y esta persona, cariño, sabe que esto te va a afectar a ti. Sabe que tú estás pendiente de él o de ella. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, he enviado un mensaje. Esta persona no me responde. ¿Será que no lo ha visto? Lo ha visto, cariño. Lo ha visto. He hablado de repente, quiero que me devuelva lo que es un dinero. Le he enviado un mensaje, no me coge el teléfono. ¿Será que a lo mejor de repente su teléfono se ha estropeado? No, cariño. Esta persona sabe que tú te estás poniendo en contacto, quizás para que te devuelva lo que es un dinero. Entonces, tú tienes que llevar este mensaje a tu terreno, Libra. Hay una persona que es consciente de lo mal que tú lo estás pasando en estos momentos. Hay una persona, cariño, que te observa, que te vigila, que te mira. Vamos a continuar, corazón. ¿Qué más me quieren decir? A ver. Los ángeles del amor, Libra. Que Dios y el universo me ayude. Estás un poco tenso, un poco tensa por algo. Algo ha pasado, cariño. Tenemos lo que la carta dice. Aprenda a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro, sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que les une, mi querido Libra. ¿Sabes qué siento, Libra? Siento que tanto tú como una persona especial oculta sus sentimientos. Siento que hace falta comunicación con una persona. Siento que tú todavía amas a una persona, pero por X motivos quizás tú no lo expresas. Siento que esa persona también te ama, pero tampoco lo expresa, cariño. Como que hace falta confianza, hace falta comunicación con una persona que para ti es muy importante. Por eso que dice, aprenda a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une. Como que estás lidiando con una persona, Libra, que a lo mejor todo se lo guarda. A lo mejor tú lo preguntas, ¿cómo te ha ido el día? ¿Cómo está el trabajo? ¿Por qué te noto de repente un poco indiferente? ¿Por qué te noto estresado, estresada? Y esta persona dice, todo marcha bien, pero tú sabes que algo está pasando aquí. O de repente ellos te preguntan a ti y tú dices, todo marcha bien. ¿Cómo quieres, cariño, que te van a entender si tú siempre estás diciendo que todo marcha bien? Y el otro punto, esta persona también, cariño, tiene que hablar contigo, porque si no las cosas se pueden confundir, me dicen, ¿vale? Porque no vaya a ser que tú digas, Richard,
siento que esta persona está indiferente, ¿será que me engaña con alguien? ¿Será que a lo mejor de repente tiene problemas económicos? No puedes sacar conclusiones sin antes esta persona te dé lo que es una respuesta. Por eso quizás tú en estos momentos estás nervioso o nerviosa. No hay que especular cosas, no saques conclusiones antes de tiempo. Es importante hablar. Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quiere decir? A ver, el tarot espiritual. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la muerte, cariño. La carta de la muerte me están diciendo, mi querido Libra, posiblemente puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Escorpio, o simplemente vas a retomar otra vez contacto con una persona con la cual de repente no había comunicación, contacto cero, o te encuentras con una persona, cariño, que no pensabas coincidir con él o con ella, porque la carta de la muerte nos hablan de un renacimiento. Si hablamos este tema, lo que es en el proyecto, cariño, posiblemente muchos de vosotros, si han perdido lo que es un trabajo, van a empezar algo nuevo ya, algo nuevo ya. Te despierta pasión una persona que a lo mejor en estos momentos no hay contacto cero. Piensas mucho en él o en ella constantemente, mi querido Libra. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a ver las características. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente hay una persona que te atrae, pero vosotros solamente tuvieron lo que es una conexión de amantes. Esta persona puede ser de elemento aire, pero también puede ser de cualquier otro elemento. Géminis, Libra, Acuario. Mujeres no son tan altas, piel blanca, cabello largo, negro o castaño. Puede ser que tengan algún tipo de tatuaje. Hombres están bronceados o de repente son más morenos que tú. Cabello largo, puede ser negro, pero tiene canas. Es una persona que tiene una energía muy especial, ¿vale? Parece muy espiritual inclusive, mi querido Libra. Vamos a continuar. La carta de Rey de Bastos. Hay una persona, mi querido Libra, que a lo mejor de repente vosotros habían discutido, baja la guardia, ¿vale? Esta persona puede ser del signo fuego, especialmente lo que es un Leo. Este personaje, cariño, posiblemente está esperando que tú te pongas en contacto con alguien con la cual tú has tenido lo que es un malentendido o una discusión. Este personaje puede ser de piel morena, cabello corto, tiene algún tipo de tatuaje, físicamente está muy bien, ¿vale? Es muy atlético o muy atlética. Vamos a continuar. La carta también de la Reina de Copas. Sientes una conexión muy especial con una persona que puede ser de elemento agua. Es una persona muy espiritual. Cabello largo, ondeado, rojo, natural o pintado. Puede ser cabello moreno. Una persona que tiene algún tipo de amuleto, algún collar, alguna joya. Puede ser que inclusive entre vosotros existe lo que es el vínculo de los hijos. O simplemente, mi querido Libra, tú estás sintiendo una conexión muy especial con un familiar que ya no está lo que es en este plano terrenal. ¿Ves? Hay una conexión. Muy bien, Libra. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Bendiciones y hasta la vista.